El título del sermón de esta mañana es el sufrimiento. El sufrimiento. No hay duda que estamos viviendo una época de tiempos extremadamente difíciles. Si usted no lo ha percibido personalmente de alguna manera en un formato noticioso, ya sea por conversación con otras personas, usted sabe de lo que estoy hablando. Tiempos que ahora mismo no podemos ver soluciones inmediatas a nuestras necesidades, a nuestros problemas, a nuestras situaciones, ¿verdad? Tiempos donde los dirigentes y los políticos están esperando que nuestra sociedad llegue a un punto de colapso, a un punto donde la sociedad se va a rendir y porque haya paz va a hacer lo que sea necesario. No importando si tienen que sacrificar derechos civiles y constitucionales, pero quieren mantener paz en su vida y van a estar de acuerdo con lo que sea. Es todo parte de la estrategia del colapso. Esto es para instalar nuevas prácticas e ideas de lo que debe ser una sociedad ideal. Y eso es lo que usted oye a todo el mundo comentando. ¿Qué sería la sociedad ideal? Y todos están llegando a un mismo acuerdo, de que todos debemos ser iguales. Tanto en el trato por raza, en el trato por donde tú vives, la economía, la salud. El marxismo, contiene los ideales de socialismo y comunismo. Pero no te lo venden con esos títulos, te lo venden con el título de para que todo el mundo tenga salud, para que todo el mundo tenga el mismo salario, la misma entrada económica, para que nadie se pueda sentir menos que el otro. Esos son todos ideales disfrazados. Muchas son las personas que están pasando por grandes dolores en su vida. Han perdido familiares por las manifestaciones que hay ahora mismo y de acuerdo a los líderes eso está bien porque los que están manifestando estas marchas y todo lo demás están ejercitando sus derechos constitucionales aunque estén cometiendo crímenes en el momento mientras lo están haciendo. Mientras el dolor se incrementa, la incertidumbre aumenta proporcionalmente a eso también. La falta de protección del gobierno hace que las personas piensen ¿dónde están nuestros líderes? No importa en qué sociedad, en qué país o en qué continente tú te encuentres, tú estás siendo testigo de los cambios revolucionarios y radicales que estoy seguro que nadie pensaba que iban a venir en el 2020 cuando estaban celebrando las Navidades hace 6 meses atrás. El dolor siempre ha existido, desde el principio de la humanidad. Y aunque la Biblia no lo refleje de esa manera, cuando Caín mató a su hermano Abel, la Biblia en ningún sitio, y mira que yo lo leí, busqué en Génesis para atrás y para adelante, en ningún momento habla del luto de los padres de haber perdido a un hijo a mano y consecuencia del otro hijo. Pero estoy seguro que tiene que haber sido un dolor desgarrador. Porque de acuerdo a la Biblia, este es el primer homicidio registrado en la historia de la humanidad. Por ser el primero, estoy seguro que muchos no entenderían ni reaccionarían de la manera que tenían que reaccionar. Porque alguien había muerto. Eso era algo que no se oía, que alguien muriera. Otra madre que tuvo mucho dolor fue María, la madre terrenal de nuestro Maestro Jesús. Ver a su hijo crucificado, muriendo en una cruz por los pecados del mundo entero cuando él no había cometido ningún pecado, no podía ser fácil para esta madre ver a su hijo muriendo, agonizando, desangrándose, y tenía que ser algo que desgarrara el alma. Imagino que María vería a este hombre en la cruz, pero veía al bebé que casi le costó la vida a ella. Al bebé que nació en un pesebre.
al bebé que tuvo que llevar a una tierra que no era la suya, para luego escapar a otra tierra que a lo mejor ni sabían el idioma, ni las costumbres, ni las tradiciones, por tratar de mantener vivo a este niño. Y ahora ese niño, hombre, colgaba en una cruz. Jesús también sufrió durante el martirio, ante la tortura que recibió, la muerte violenta de la crucifixión. Su dolor no solamente fue escrito por los que estaban allí presentes y fueron testigos de esto, sino que su muerte, su sacrificio, fue escrito aproximadamente 700 años antes por un profeta llamado Isaías. Y la lectura bíblica de hoy la vamos a conseguir en el libro de este mismo profeta. Está en Isaías. Y dice así: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. La descripción de este versículo está íntegramente unida al sufrimiento del siervo que está siendo descrito en el versículo de Isaías con lo que sufrió Jesús. Va uno mano a mano con el otro. Pero para que este hombre sufriera, habían dos cosas que tenían que suceder. Realmente tres. Tenía que someter su voluntad, no hacer lo que quisiera, no hacer lo que creía que era lo mejor que podía hacer, pero también tenía que someterse y ser obediente. El autor de este pasaje, Isaías, no solamente era profeta, él era político y era poeta también. Tenía las 3 P detrás de su nombre. Isaías, P. Sus palabras tuvieron, tienen y tendrán un sentido que va a atravesar los milenios de lo que el Espíritu lo inspiró a escribir. Este capítulo del libro que lleva el nombre de Isaías, él habla de una fidelidad intensa en medio de una oposición injusta. Y eso no es fácil. Mantenerse firme cuando te están acusando de algo que tú sabes que tú no cometiste y que van a cometer una injusticia en contra tuya, no es fácil de mantener esa posición ni ese lugar. Pero también nos habla de una obediencia firme a Dios en medio de un sufrimiento extremo. Porque lamentablemente los cristianos de hoy en día han sido enseñados por falsos profetas y maestros de que si tú le sirves al Señor, todo va a estar bien. Si tú le sirves al Señor, tú vas a estar protegido. Pero no siempre va a ser un camino de rosas. El camino de Jesús no fue un camino lleno de rosas. Y si le estamos sirviendo a Él, no pienses que Él sufrió y de que tú no vas a coger una probadita. Aproximadamente 700 años más tarde de Isaías haber escrito estas palabras, aparece Jesús en la escena con un mensaje para aliviar el sufrimiento de los cansados. Y también vino para enseñar como un maestro. Pero sobre todo, Él enseñaba con la autoridad que el Padre le había dado. Jesús también vivió como alguien que había sometido su voluntad. Y su vida, todo había sido sometida a la presencia, a la voluntad, al plan de Dios. Jesús sufrió con absoluta humildad. Él ofreció misericordia a los que lo torturaban, pero también ofreció perdón a los que eran culpables de clavarlo en la cruz y de matarlo. En el Evangelio de Lucas vemos a un Jesús ministrando y predicando por todas partes, ministrándole a las masas, sanando enfermos, liberando a endemoniados
excepto en Jerusalén. Porque él sabía que en Jerusalén estaban aquellos que estaban planeando arrestarlo y matarlo. El mismo Lucas, en el capítulo 9, versículo 51, dice: cuando se cumplió el tiempo. Cuando se cumplió el tiempo. Antes o después no hubiera sido práctico. Antes o después no hubiera caído en el plan perfecto de Dios. Porque el plan de Dios tiene su propio tiempo. Tiene su propio tiempo. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y yo decía, ¿qué quiere decir que afirmó su rostro? Y cuando tú lees la versión en hebreo de este versículo, las palabras que utiliza fue que él deliberadamente y con resolución decidió ir a Jerusalén. No fue porque se sintió bien, no fue porque fue una idea, es porque era el tiempo. Todos queremos evitar los problemas y dificultades en nuestras vidas. Eso es natural. Si hay alguien que dice, a mí me gusta sufrir, la psicología moderna tiene un término para eso: masoquista, aparte de loco. Masoquista. Pero Jesús no era así, porque él entendía que había un llamado. Él entendía que había un propósito. Él entendía de que, aunque él trató de evitarlo, porque lo vemos en la descripción del pasaje bíblico en el Getsemaní, donde Jesús está negociando con el Padre por su vida. Jesús sabía que diametralmente opuesto a su deseo estaba la encomienda del Padre. La encomienda del Padre. El plan del Padre sería llevado a cabo una vez y por siempre. Esta promesa había sido hecha miles de años antes y tenía que cumplirse a través de la persona de Jesús. No de un ser creado como muchas religiones dicen, no de un gran profeta como otras religiones dicen, no de un ángel que tomó forma de hombre como otras creencias dicen, sino como el único, verdadero y soberano Hijo de Dios que tomó forma de hombre, porque si por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que ser sacado el pecado. Y ese era el plan de Dios. Y Jesús lo entendía. No quería hacerlo, pero él lo entendía. Él entendía que él tenía que someterse. El valor de Jesús de dar su vida por un mundo entero no ha tenido ni tendrá comparación en lo absoluto. Mientras los discípulos de Jesús solamente veían en las travesías que tenían de que eventualmente en el horizonte estaría Jerusalén, porque la fiesta de Pascua se estaba acercando, y ellos lo más seguro que están pensando, oye, eventualmente vamos a caer en Jerusalén, y allá pues vamos a ir al kiosquito de Juan el Bodeguero, y allá nos vamos a comer un par de empanaditas de carne, pastelillos de guayaba con azúcar encima. Señor, reprenda sus deseos. Pero eso era lo que los discípulos estaban viendo. Ellos veían la fiesta, la celebración, la tradición, la alegría, tal vez el deseo de poder ver a familiares y amistades que hacía tiempo que no veían. Pero Jesús solamente veía una cosa: él veía la cruz. Llegar a Jerusalén representaba enfrentar la cruz. Él sabía lo que Isaías había escrito. Él sabía que su espalda iba a ser ofrecida para azotes y castigos. Él sabía que su cara iba a ser torturada.
Él sabía que su barba iba a ser alada. Pero aún más, él sabía que después de todo eso, se burlarían de él, le escupirían la cara y finalmente lo matarían. Con todo ese escenario, nosotros a veces en ocasiones pensamos que estamos solos. En ocasiones pensamos que Dios no nos ama. Y llegamos a creer que Dios no entiende el sufrimiento por el que nosotros estamos pasando. Si con todo eso que yo te describí antes de llegar a esto, tú no entiendes de que Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo por ti, tú debes abrir tu mente y tu corazón. Tú no estás solo. Dios entiende tu sufrimiento. Dios entiende el dolor por el que tú estás pasando. Pero la misma palabra dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Todo lo que tú tienes que hacer es creer, confiar, descansar. ¿Es fácil? No. Porque muchas veces queremos hacerlo por nuestra propia cuenta. Porque creemos que tenemos las fuerzas, la habilidad, la inteligencia. Y posiblemente ese es el caso. Pero yo te aseguro que tú no tienes el poder de Dios para resolver tus problemas como lo tiene Él. Él quiere que a Él se le dé toda la gloria y toda la honra por todos los milagros que pasan en tu vida. Por todos. Cuando tú le das la gloria a Dios, la gloria es total. No es sí, pero es sí. El Señor hizo, yo confié, Él obró y aquí está el milagro. Pudiera ser que los escritos de Isaías atentaran a cuestionar al pueblo a qué hacer con este personaje descrito y su dolor durante este martirio. Pero yo pienso que en nuestra sociedad nosotros hemos cambiado la pregunta y le hemos puesto de esta manera: ¿qué puede hacer Cristo por mí? Ustedes saben que yo no predico doctrina. Para mí, tu relación con Dios es una relación personal. Mi responsabilidad es decirte lo que dice la palabra. Lo que tú decidas hacer está en ti. Mi responsabilidad cesó en ese momento. Pero a mí tú nunca me vas a oír predicar ni enseñar de que voy a buscar a Cristo para ver cómo yo me beneficio financieramente, emocionalmente, socialmente. Ese mensaje de prosperidad, eso es un mensaje falso. Un mensaje falso. La Biblia sí dice que se espera que en todo prosperemos. Pero prosperidad no se iguala a riqueza. Prosperidad es que no te falta nada. ¿Tienes un techo? Dale gracias a Dios por eso. ¿Tienes un carro que te lleva y te trae? Dale gracias a Dios por eso. ¿Tienes comida en tu casa? Dale gracias a Dios por eso. Darle gracias a Dios no solamente cuando nos sentamos de noche a comer. Darle gracias a Dios por la comida. Es que durante el día, si te comiste una ensaladita, Señor, gracias por esta ensalada. ¿Por qué yo digo eso? Porque darle gracias a Dios por el café te va a llevar a darle gracias por todo. En todo. No importa, mira, y te viene un problema, que tú tienes un compañero de trabajo que te hizo perder el gozo, la santidad, te tienes que arrepentir otra vez de todos tus pecados, ¿verdad? Es más, ¿sabe Dios si tiene que hacer hasta el ayuno en el desierto, 40 días y 40 noches? Dale gracias a Dios por eso. ¿Tú sabes por qué? Porque te va a hacer más fuerte. Te va a hacer confiar más en Él.
no en tus habilidades, sino en su poder, en su gracia. El miércoles estábamos hablando de eso. Bástate de mi gracia, porque Él se perfecciona en tu debilidad. Eso es tremendo, man. El potencial del dolor y el sufrimiento siempre va a estar con nosotros. El mismo Salvador nos promete lo siguiente. Pero es cambiando la pregunta de qué puede hacer Cristo por mí, a qué yo puedo hacer por Cristo. Y esto es lo que Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí pone un semicolon. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que todo problema que tú estás pasando, ya sea en el trabajo, económico, en tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. El potencial del dolor y el sufrimiento siempre va a estar con nosotros, como estaba diciendo. Pero nuestro consuelo está en aquel que no se quedó colgado en la cruz, ni quien la muerte pudo detener. Nuestro consuelo está en que Él prometió de que nuestras cargas, Él dice: coge mi carga que yo cojo la tuya. Porque la misma palabra dice que mi carga es fácil. Ya Él cargó tu cruz. ¿Por qué tú sigues arrastrando la cruz? Deja la cruz donde se quedó 2000 años atrás. Deja de estar con esta mentalidad que: ay, pastor, ore por mí, porque, ay, Dios mío, cómo estoy siendo atacado. Mira esta prueba. Mira, suéltala y dile: Señor, ese es tu problema, no es el mío. Mi problema es cómo te voy a servir a ti, no lo que venga contra mí. Ese no es mi problema. Él venció toda opresión. Él venció todo el dolor. Él venció la muerte. Pero nuestro descanso, nuestro sufrimiento cesa, porque en quien nosotros hemos creído volverá otra vez.